Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a tratar de empezar lo más puntuales posibles. Bienvenidos. Este es un espacio conocido, pero con variantes. Estamos en nuestros CEO Talks que tenemos desde hace mucho tiempo los días jueves, pero este es el primero de un CEO Talk que hemos denominado Cono Sur, en el que hemos hecho un cambio de horario para acercarnos más a los tiempos, los horarios que tienen Chile y Argentina, sin en todo caso olvidarnos de que está Perú, Colombia, Ecuador y que incluso tenemos audiencia desde México. Hoy vamos a tener un tema muy interesante que es el tema de DevOps. Todos los que estamos acá creo que en algún momento hemos tenido que en nuestras compañías o empezar a implementarlo o pensar que tenemos que hacerlo. Eso es parte de lo que queremos ver. ¿Cuáles son las tendencias de desarrollo de software? Y para eso nos acompañan hoy en día tres proveedores, tres aliados muy relevantes del ecosistema. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a darle comienzo a la presentación. ¿Sí se escucha bien? Perfecto, listo. Bueno, a todos, como siempre, nuestras recomendaciones para los CEO Talks, para que no se nos crucen las llamadas que nos están haciendo de la oficina, por favor, colocar su video en off y su audio en mute. Y así podemos, digamos, tener una presentación un poco más tranquila. Seguramente va a haber muchas preguntas. El tema es como para tener muchas preguntas. Por favor, váyanlas escribiendo en el chat o si quieren al final. En todo caso, nosotros siempre abrimos los micrófonos para activar las cámaras, vernos y poder conversar. Nosotros en CXO Forum siempre pensamos, digamos, que el tema no es únicamente hablar del tema técnico, sino conversar, hablar, y para eso es mucho mejor vernos. Nuestra agenda, tenemos pues una pequeña bienvenida con un par de anuncios y después vamos a tener a tres excelentes expositores: Enzo Fedrizzi de HPE Latam, Andrés Trujillo de Rackspace y Daniel Bregante de Microfocus. Y luego, como les digo, vamos a tener nuestra sesión de preguntas. Les hablé, digamos, de un pequeño anuncio primero. Creo que ustedes deben haber recibido, si no, por favor, ahí está mi correo electrónico, está también mi celular, para que les pueda enviar la información sobre nuestro programa de estrategia 10X, la segunda edición. Estamos hablando de DevOps precisamente porque estamos hablando de los marcos que sirven para una buena estrategia de transformación digital. Hablar del programa de Singularity University de Estrategia 10X es hablar de un cambio de mentalidad, del paso de una mentalidad lineal a una mentalidad exponencial, que es una excelente herramienta para hacer un proceso de crecimiento en transformación digital en las compañías acorde a lo que quiere hoy en día la revolución 4.0. Este proceso, programa digital va a ser los días viernes a partir del 16 de abril. Son sesiones de 3 horas y son 6 viernes. Tenemos una agenda en que mezclamos la parte académica con la parte de tecnologías 4.0. El costo es bastante muy bueno, digamos, en términos de ROI. Singularity University tiene toda la trayectoria y todo el buen nombre para asegurar un excelente programa. Y ese QR que ven ustedes ahí habla de las personas que ya tomaron ese programa. Tenemos 4 testimoniales, 2 de CEOs y 2 de CMOs de diferentes partes de Latinoamérica. Óiganlos, creo que son nuestra mejor carta de presentación y los esperamos que se inscriban. Bueno, DevOps. Nosotros hemos hablado de DevOps muchos meses, yo diría que años llevamos ya hablando de DevOps, y ahí quería como digamos como poner sobre la mesa algunas de las frases que han dicho los teóricos y las personas más relevantes del mundo del software sobre lo que debería ser DevOps, sobre lo que debería ser en este caso esta primera frase
la transformación digital, de que debe asegurar que el código realmente haga lo que los programadores piensan que hace. Eso sería un buen resultado según James Greening. Por otro lado, sabemos, y esta es una de nuestras herramientas 4.0, nuestras tecnologías 4.0, que una de las mejores y más poderosas herramientas para los desarrolladores se convirtió en la automatización. Ese es un nuevo marco en el que estamos. Rebecca Parson, por su lado, dice, y creo que todos lo hemos sufrido en algún momento de nuestras vidas, que cuando uno hace una liberación a producción, debería ser una celebración sobre el valor que aportan las cosas nuevas y no una celebración sobre porque no pasó algo terrible, porque a veces el desarrollo del software se va por caminos que no quieren. Y algunas personas todavía creen que tenemos una dicotomía y que los desarrolladores son de Venus, mientras que las personas que manejan la operación son de Marte. Lo que vamos a hacer hoy, de la mano de nuestros tres muy buenos expositores, es aprender un poco sobre cómo DevOps nos ayuda a conciliar esos dos mundos que a veces parecen un poco disímiles, como Marte y Venus. Vamos entonces a dar primero la bienvenida a Enzo Fedrizzi de HPE. Enzo es ingeniero electrónico con especialización en ciencias de la computación de la Universidad de Padova, Italia. Ha desarrollado su experiencia profesional en empresas Fortune 100 en Latinoamérica y Estados Unidos, en industrias telco, retail, financial services, software y TI, en roles de marketing digital, canales digitales, en servicios financieros, software product management y servicios de consultoría. Actualmente, Enzo es el LAC Solution Lead and Cloud Transformation de HP Latam. Enzo, bienvenido. El auditorio es tuyo. Gracias, Carlota. Bien, y un saludo a todos y gracias por este espacio también que me parece muy, muy interesante. ¿Ok? Ahí, próximo slide. Bueno, y en realidad esta introducción a DevOps, la idea es poder establecer, digamos, de dónde viene, para qué sirve, y algunos ejemplos también de cómo hoy día lo estamos aplicando en nuestros clientes. ¿Ya? Y DevOps en realidad no es algo nuevo, es algo que tiene varios años, pero en los últimos años ha cobrado una importancia relevante, esencialmente por la aceleración de las transformaciones digitales, y hoy en día aún más con que esa aceleración y transformación se está traduciendo sobre todo en nuevas arquitecturas de aplicaciones basadas en containers y microservicios, que por su lado también esas nuevas arquitecturas de aplicaciones buscan acelerar, buscan tener ciclos de desarrollo, poder salir en el fondo con nuevos releases de funcionalidades en forma continua. Y de hecho lo que estamos viendo hoy en día es que está tomando aún más importancia por dos temas: DevSecOps, o sea que ya se están incluyendo, por ejemplo, conceptos de seguridad dentro del proceso de DevOps también, o sea, ya hay una evolución del DevOps, y también todo el tema de Artificial Intelligence Operations, o sea, dado que hoy en día muchos de los algoritmos de inteligencia artificial están utilizando containers y Kubernetes para poder escalar los análisis y eventualmente tener un ciclo de vida de análisis en realidad muy dinámico, se está aplicando también DevOps para eso. Por lo tanto, DevOps se está convirtiendo en una herramienta más que importantísima para la transformación digital. Y el próximo. ¿Ya? Ahora, el tema es que, claro, esto es hoy día, ¿no es cierto? Uno dice, ok, esta exponencialidad ya no es una opción, sino que tiene que ser parte de la organización. ¿Ok? Próximo slide. Ahora, ¿de dónde viene? Y esencialmente DevOps nació para resolver estas diferencias de enfoque. Esencialmente el desarrollador tiene un enfoque en innovación, sobre todo hoy en día, pensando en transformación digital. De hecho, hoy en día muchos equipos de desarrollo no dependen de TI, sino que dependen de equipos de innovación. Dependen incluso, hoy en día tengo muchos clientes en los cuales el equipo de desarrollo depende de marketing o depende directamente de áreas de negocio. Y ahí el foco efectivamente es innovar en poder generar nuevas aplicaciones, nuevas características,
digamos, ir liberando todas aquellas funcionalidades que están proveyendo o valor de negocio, o están desarrollando el negocio, o que dan mayor competitividad al negocio, ¿ya? Pero obviamente todos esos desarrollos finalmente tienen que ir a producción, y es ahí donde entra otro rol, que es el de operaciones, y operaciones antiguamente, ojalá para la gente de operaciones nada cambiara, ¿cierto? Todo estuviera siempre igual, no tuviéramos que hacer ningún upgrade, porque cada vez que cambiamos alguna pieza de software se nos desarma, ¿no es cierto?, el castillo, y en realidad aquí el impacto para ellos es gigante. ¿Por qué? Porque estamos yendo a que ese castillo se tiene que poder construir y reconstruir, a lo mejor en forma diaria, o a veces más de una vez al día, y obviamente siempre con esa confiabilidad, estabilidad que se espera de operaciones. Por lo tanto, este es un proceso que viene a integrar este proceso que es importantísimo. ¿Ok? Próximo slide. Por lo tanto, y esto, digamos, no necesariamente tiene que ver con tecnología, y ahí, como lo decía muy bien Carlota, es un tema cultural, no es un tema de herramientas. Nosotros podemos avanzar mucho en DevOps y en la metodología de DevOps sin invertir un peso en ningún tipo de licencia, ¿ya? Es importante la parte cultural. No porque adquirí Azure DevOps, tengo DevOps dentro de mi organización. En realidad es un tema de cultura, procesos y tecnología. ¿Ya? Adelante. Entonces, pensando en eso, ¿no es cierto? Personas, procesos, tecnología. Claro, por el lado de personas, obviamente aquí tenemos dos roles que tenemos que integrar: developers, operaciones y ahora seguridad también. Y efectivamente eso tiene un impacto organizacional en términos de roles, en términos de habilidades también, porque es la habilidad de cómo logramos comunicarnos, cómo logramos integrarnos, ¿ya? Y ahí, de hecho, por eso digo que en gran parte esto no necesariamente es software, sino que esas habilidades son fundamentales para que efectivamente una implementación de DevOps tenga éxito, ¿ya? Por el lado de procesos, esto es todo proceso, ¿no es cierto? Porque una vez que yo creo que todos conocemos cuál es el ciclo, ¿no es cierto?, de un software, el ciclo de vida del software, pero efectivamente cuando después tenemos que pasar a producción, y la manera de agilizar todo ese proceso, obviamente, tiene que ver mucho con el cómo pensamos los procesos y en cómo automatizamos esos procesos. Ya, de hecho, ahí Carla me gustó mucho porque también habló de automatización. Automatización hoy en día, de hecho, es una herramienta potentísima, que al aplicarla, efectivamente, se obtienen resultados realmente de 100 por o 200 por, muchas veces en términos de eficiencia, en términos de velocidad. Y hoy en día, pensando sobre todo que estos procesos de DevOps van a estar trabajando sobre arquitecturas cloud native, donde, digamos, acá la infraestructura, de hecho, está definida por software, ¿ok? Todos esos procesos de automatización para definir esa infraestructura a nivel de código, obviamente, que es lo más eficiente, empieza a ser vital. Por lo tanto, el enfoque en procesos y en metodologías de proceso, como ahora a continuación, como Lean, por ejemplo, que son metodologías que empujan siempre a tener ciclos de mejora, ¿no es cierto? Ir mejorando en la medida que tú vas generando ciclos, son fundamentales, ¿ya? Y por último, tecnología, donde también hay metodologías, hay software de automatización, hay efectivamente herramientas que permiten que todo este proceso de integración, tanto, digamos, de integración continua y desarrollo continuo, tengan un soporte, digamos, a nivel de herramientas, ¿ok? Y de gestión de todo el proceso. Próximo slide. Entonces, ahí resumiendo, claro, que ha impulsado DevOps es que hoy en día principalmente la tecnología es el habilitador de la transformación digital. Hoy en día el relacionamiento y sobre todo el escenario en el cual nos encontramos, ¿no es cierto? Este escenario pandémico donde los canales digitales en el fondo han cambiado la forma en la cual consumimos, la forma en la cual las marcas se relacionan con sus clientes, y también en términos de experiencia. O sea, hoy en día la experiencia digital que tiene
que tienen sus empresas, también está definida por la experiencia digital que tienen otros. O sea, independiente que hoy en día a lo mejor sea un banco, la experiencia que tienen mis clientes en Uber, por ejemplo, es una experiencia que influencia mis canales digitales también. Hoy en día las expectativas digitales de los clientes van más allá de la verticalidad de mi servicio. Por lo tanto, esta mentalidad de aplicaciones es algo muy, muy potente. ¿Ya? Lo otro importante acá es que DevOps también, la idea es que es un proceso que efectivamente, si se hace bien, permite disminuir el riesgo, o sea, en el cual podemos desarrollar y tener ciclos de desarrollo muy rápidos sin arriesgar la calidad. ¿Ya? Y por último, también ha sido un método efectivo para derribar los silos de tecnología que son efectivamente, yo diría, estos silos son el principal enemigo del proceso de DevOps. Adelante. Entonces, ahí, y digamos para terminar un poco con la parte más así decirlo, filosófica detrás de DevOps, y esto a mí me parece re importante, si quieren lo pueden, o sea, para aquellos que no, a lo mejor que hayan leído Phoenix Project u otros proyectos, otros libros de DevOps, esta es parte de todas las metodologías de DevOps, en las cuales aquí hay tres principios importantes que de hecho se autocontienen uno con el otro. El primero es el del flujo, o sea, de ir desde el negocio hacia la producción y entender ese flujo, o sea, el que, por ejemplo, y todos los que están en la cadena, o sea, efectivamente, si es que yo como desarrollador veo que hay un error en el código, es mi responsabilidad, a pesar de que la puesta en producción no es una responsabilidad mía, el entender que ese es un flujo completo, ¿ok? Y todo lo que yo haga en mi parte del flujo va a llegar a producción, por lo tanto, es una mirada completamente diferente a nivel de responsabilidad, o sea, independiente que yo, a lo mejor como desarrollador o como tester, soy dueño de una parte del ciclo, tengo que entender efectivamente que esto es un flujo total y todos, digamos, dentro de este proceso son los responsables de ese flujo. El otro concepto muy importantísimo es la retroalimentación. O sea, que estos son efectivamente, son ciclos de retroalimentación. La idea es poder generar, por generar esa innovación se genera a través de esta aceleración de ir efectivamente, ¿no es cierto?, creando, liberando, analizando y mejorar y crear nuevamente y empezar de nuevo este ciclo de retroalimentación y también, por una parte también libera, es decir, ¿sabes qué? Este ciclo no tiene que ser perfecto, aquí hay una mirada también muy de minimal viable product, o sea, decir, ¿sabes qué? ¿Qué características tengo que liberar para que esto efectivamente se pruebe en algún tipo de concepto? Y si no tiene todo, no importa, porque va a haber otro ciclo en el cual voy a poder ir agregando esas funcionalidades, ¿ya? Y al final la suma de esos ciclos son los que generan el aprendizaje, ¿no es cierto? El aprender, esto de perderle el miedo a lo mejor a fallar, a entender efectivamente que cuando libero siempre lo voy a poder mejorar y el producto perfecto en realidad no necesariamente existe, sino que es mucho más valioso el ir aprendiendo de estos ciclos de retroalimentación y de repetición, y que al final también liberan a la gente y los hacen mucho más creativos, no están presionados por decir, no, esta es donde me la juego todo, sino que al contrario, quiero ir experimentando e ir liberando. ¿Okay? Por lo tanto, esos son los tres principios ahí de DevOps. Adelante. Y ahí también hay valores. A mí me parece que este es un buen resumen si uno tuviera que decir, ok, si tengo que implementar DevOps, en qué áreas me debiese efectivamente concentrar, ¿no es cierto? Y invertir en diferentes niveles, probablemente va a ser en desarrollar personas, herramientas, ¿no es cierto? A lo mejor acompañamiento de expertos, y esas áreas, por una parte, es cultura, y eso tiene que ver con mucho, aquí va a cambiar la estructura de equipos, hay muchas metodologías diferentes,
de trabajo de cómo se estructuran los equipos, y hoy en día en las empresas Cloud Native, ahí hay mucha literatura generada, por ejemplo, de cómo se han estructurado equipos que han desarrollado servicios como los de Spotify, ¿no es cierto? Google. Ahí hay mucha teoría de estructura de equipos bien, bien interesante. Desarrollar también el perfil de DevOps como un perfil, digamos, a nivel de recursos humanos, ¿no es cierto? Entender qué capacidades son las que tienen que desarrollar y desarrollar ese perfil desde el punto de vista de recursos humanos. Y también management of change. Yo diría que aquí management, estrategias, y gastar efectivamente, probablemente invertir en procesos de management of change, que también, ojo, management of change también están orientados a esto, ¿cierto? A procesos, a tecnología, a personas, y es porque efectivamente el management of change es que nos ayuda a cortar ese tiempo, digamos, de adopción de cambios culturales y empezar a aprovechar los beneficios de DevOps. Automatización, de hecho, ahí lo decíamos también, aquí probablemente hay sí muchas herramientas, también hay un cambio cultural de empezar a pensar la infraestructura como código, o sea, infrastructure as code, que es lo que permite efectivamente la mayor eficiencia de código y agilidad dentro de este proceso de integración y desarrollo continuo. Por otro lado, Lean también, Lean yo diría que es por el lado de marco, es bueno que la gente se entrene en esta metodología porque está muy alineada con la metodología de DevOps, con ese mindset necesario también de mejora continua, como hablábamos de los 3 principios anteriormente. La medición también es importante, definir métricas de DevOps, y ahí hay varias literaturas que se pueden encontrar sobre cómo medir la eficiencia de un equipo de DevOps. Lo interesante es que esas métricas sí debiesen estar orientadas al rendimiento empresarial. O sea, por una parte las métricas sí van a tener un componente organizacional, probablemente más interno, operacional del proceso de DevOps, pero todas esas métricas tienen que estar asociadas, por otra parte, con el rendimiento empresarial. O sea, que efectivamente el esfuerzo de DevOps está obteniendo un beneficio de negocio, a lo mejor en diferentes KPI del negocio. ¿Ya? Y por último, una cultura también de compartir, a pesar de que uno podría decir que es parte de la cultura, pero yo creo que dentro de un proceso es tan importante el poder compartir, el poder entender que el conocimiento es de todos, y esto de derribar silos y que efectivamente hay que pensar en este flujo de retroalimentación, es tan importante que para mí es efectivamente un punto, independiente que se pueda considerar como un tema cultural. ¿Ok? Próximo slide. Ya me queda solo un par. Entonces, bueno, hay algunos consejos rápidamente. Yo creo que aquí de esta lista, yo creo que el primero es el más importante. Yo creo que aquí hay que tener objetivos de negocio bien definidos antes de aplicar DevOps. En realidad, entender para qué me va a servir DevOps. Ojo, de hecho, yo he tenido algunas organizaciones donde ellos han logrado, de hecho, generar innovación sin necesidad de aplicar DevOps, porque han tenido un alineamiento de negocio diferente, pero eso es re importante porque eso va a determinar el cómo yo aplico DevOps a la organización, bajo qué unidades y bajo qué iniciativas también, ¿ya? Esto no quiere decir que toda la organización tiene que ser DevOps, sino que es importante entender y que DevOps en realidad responda a una necesidad y objetivos de negocio concretos. Y esto también involucra a todos los miembros del negocio. Parte de ese flujo que veíamos al principio, digamos, ¿cierto? Esas 3 miradas del DevOps, y el primero que hablaba del flujo, ese flujo parte por el negocio, del requerimiento, de entender efectivamente qué es lo que quiero lograr a nivel de negocio. Yo creo que ahí hay harto meme, ¿no es cierto?, muy famoso de qué es lo que se imagina el negocio y qué es lo que obtiene al detrás, digamos, finalmente, pero todo parte por una buena descripción, ¿ya? De hecho, como vamos a ver a continuación, uno de los mejores ejercicios es hacer simulaciones de DevOps donde participa el negocio, ¿ok? Y se hace mucho hincapié en esa definición del requerimiento inicial, ¿ok? Próximo slide. Y ahí, y ahí los últimos 2 slides,
cómo nosotros hemos enfrentado también a nuestros clientes y cómo enfrentamos también DevOps con nuestros clientes. Como lo decía anteriormente, eh, primero el mejoramiento. Yo creo que ninguna empresa puede pensar que es máster de DevOps, porque DevOps por sí mismo es un proceso, digamos, del cual siempre estamos aprendiendo. Por lo tanto, decir que no, yo ya tengo DevOps, es como es no entender efectivamente el concepto básico de DevOps. Por lo tanto, siempre se puede tener un enfoque de mejoramiento, ¿ok? Y entender efectivamente si puedo mejorar algo en términos de cultura o en términos de herramientas, ¿ya? Lo otro, como lo decíamos en el slide anterior, es importante tener un enfoque. ¿Qué tipo de enfoque le quiero dar? Si le quiero dar un enfoque a nivel de, ¿puedo tomar yo un proyecto específico, una unidad de negocio, una célula, o lo quiero llevar a nivel de enfoque corporativo? Ojo, muchas veces DevOps, algunos clientes lo han utilizado como un tema de mentalidad, a lo mejor no necesariamente participando del proceso de DevOps, toda la organización, pero sí a nivel de mentalidad, para tener una mentalidad efectivamente más innovadora, que piensa en digital. Y como le decíamos, otra acercamiento es hacer estas simulaciones de DevOps. Este es un ejercicio que nosotros hacemos, de hecho, es un enfoque dry run que se hace en un día, donde se juntan efectivamente áreas de negocio, tecnologías, desarrollo, y se hace, hay un ejercicio en una mesa, ¿no es cierto?, donde se corre un proceso de DevOps. Y es re interesante ver porque ahí uno queda en evidencia inmediatamente dónde están los silos, dónde están los problemas, los gaps, los quiebres, y se hace, digamos, se conversa sobre los gaps y se corre de nuevo, y ese es un muy buen ejercicio que ha tenido muy buen resultado entre nuestros clientes, ¿ya? Y por último, ahí para el cierre, próxima slide. También trabajar es interesante, nuestro acercamiento, nuestro acercamiento también es a nivel de marcos de madurez. Nosotros hoy día tenemos un marco de madurez basado en la experiencia que hemos tenido digamos, consultiva de implementar DevOps en varios clientes. En realidad, este es un extracto de este marco de madurez, pero tiene 5 niveles, como ustedes ven. Esto no quiere decir que todas las empresas tienen que estar en el nivel 5. Depende de lo que se quiera lograr a nivel de objetivo de negocio con DevOps, pero ustedes ven efectivamente que parte desde un nivel básico hasta un nivel optimizado, ¿no es cierto? Y lo que hacemos es efectivamente evaluar a nuestros clientes dónde debiesen estar primero, dónde están hoy día y qué se puede hacer para efectivamente cubrir esos gaps. ¿Okay? Ahora, si miramos las experiencias, para el cierre, vemos que generalmente las experiencias, de hecho, tenemos experiencia, es re interesante, tenemos experiencia nosotros en 2 equipos de Fórmula 1, Aston Martin y Mercedes-Benz Petronas. Y de hecho hay una entrevista que si quieren después les puedo dejar el link también, que de hecho se hace a Lewis Hamilton. Y Lewis Hamilton habla del proceso no, es que nosotros llegamos el martes y hacemos algunas simulaciones y calibramos, y hay un equipo que está pensando en el entrenamiento y otro equipo que está pensando en la carrera, y corrimos algunas simulaciones, las revisamos el martes, después las revisamos de nuevo el miércoles, y ya finalmente el viernes ya tenemos la configuración final para la carrera. Y uno lo escucha y eso es DevOps. Dice, porque claro, hay equipos, ¿no es cierto?, células trabajando, configurando, viendo errores, analizando información, generando estos ciclos, ¿no es cierto?, de mejora, y finalmente pasan a producción, ¿no es cierto?, el viernes, donde van a la carrera, sobre todo en casos donde la infraestructura, por ejemplo, porque todo esto sucede ahí en el borde, ¿no es cierto?, trabajan no en una nube, sino que por un tema también de análisis y volumen de datos lo trabajan ahí en el borde, pero uno lo escucha y es DevOps. Es re interesante cómo ellos han llevado la metodología en el fondo a un proceso de este tipo en el fondo, donde se necesitan efectivamente mucha eficiencia. ¿Ya? Otros casos también como de Airbus o Boeing también, ahí vemos que
Y generalmente los beneficios que se obtienen de DevOps, como ustedes ven, por una parte la cultura, es pensar fuera de la caja, ¿no es cierto? Pensar que efectivamente se puede encontrar siempre una mejor solución, que siempre puede ir mejorando, por lo tanto genera un cambio cultural importante dentro de la organización, y también esto, digamos que se adapta muy bien a, por ejemplo, en el caso de Orange, que es una telco, en el cual ellos están continuamente generando nuevas experiencias, midiendo, ¿no es cierto? Y tienen que efectivamente siempre actualizar esta experiencia y generar, digamos, nuevos servicios. Por lo tanto, hoy en día vemos que efectivamente es una práctica que hoy en día es necesaria dentro de las organizaciones, pero como lo conversamos, si se hace correctamente, se obtienen beneficios muy importantes. Bien. Y cierro mi presentación. Bueno, Enzo, muchas gracias. Creo que has puesto un marco muy importante para que todos tengamos en la cabeza los conceptos de DevOps, el proceso que es DevOps y los ciclos de los cuales has hablado, que más adelante seguramente vamos a retomar en términos de preguntas, y creo que la presentación de los casos de éxito, yo soy fan de Fórmula 1, entonces qué feliz, por favor, espero el link. Y a continuación, entonces, vamos a tener a Andrés Trujillo, que es Solution Architect de Rackspace Technology Latam. Andrés, bienvenido. Andrés es líder en la industria de TI con más de 8 años de experiencia en las áreas de soporte, arquitectura de soluciones, preventa y gerencia de proyectos. Por más de 6 años ha estado trabajando activamente diseñando soluciones de nube pública e híbrida con AWS y Azure. Ha diseñado proyectos para diferentes tipos de soluciones como migraciones, recuperación de desastres, infraestructura para aplicaciones nativas de nube, IaaS, SaaS, contenedores, soluciones serverless y algunos proyectos de analítica y lagos de datos. Ha participado en múltiples sesiones CAF con diferentes tipos de clientes con el fin de apoyarlos en su proceso de Journey to the Cloud. Andrés, tienes el auditorio, ya tienes sentadas unas bases, te escuchamos. Vale, muchas gracias, Carlota, por tu bienvenida. Bueno, pues básicamente podemos seguir al siguiente slide, por favor. El día vamos a estar conversando y yo creo que va a ser una conversación muy alineada con lo que Enzo venía diciéndonos en su presentación. Básicamente tenemos un mensaje donde vamos a reforzar qué es DevOps, y creo que ya por lo que he escuchado durante esta sesión lo tenemos bastante reforzado. Cuando hablamos de DevOps, creo que es importante para mí no solamente entender que estamos hablando de tecnologías, que estamos hablando de personas o grupos de pronto que estén automatizando procesos, sino que realmente estamos hablando de una cultura. Cuando hablamos de cultura es de eliminar esa transición que pudiéramos llegar a tener entre diferentes equipos de trabajo y esa independencia que generamos generalmente entre esos equipos de operación y equipos de desarrollo para llevar a cabo diferentes proyectos, ¿verdad? Cuando tenemos esos hilos separados, ¿qué es lo que va a pasar? Cada uno genera su parte, cada uno desarrolla lo que tiene que desarrollar y al final pues va a quedar un punto donde uno aprueba, el otro indica que sí, y ahí es como vamos a seguir operando directamente dentro de nuestra transformación. ¿Esto qué es lo que genera? Pues realmente retrasos en los tiempos y no nos va a permitir tener frecuencia de innovación. Por eso estos son los principales stoppers que vamos a encontrar cuando estamos hablando de un modelo de DevOps que no solamente van a frenar la innovación, sino también el equipo y las ganas de estar transformando cada una de nuestras estrategias. Adelante, por favor. Excelente. Cuando vamos a hablar de hacia nuestros clientes. Y algo muy importante que para que se ágiles a través de innovación muy rápida, enfocándonos en mínimos productos viables que hagan parte de nuestro software como tal o nuestros servicios para poder tener nuevos productos
extremadamente rápidos que hagan parte del core de negocio de nosotros, pero que definitivamente una vez salgamos a producción no estemos afectando directamente nuestro core de servicios. ¿Esto que nos va a permitir? Generar nuevas ideas muy rápido que podemos explorar, que podemos proponer. Y ejemplos claves son, tenemos un desarrollo de software, somos fábrica de software, tenemos un core de negocios con diferentes tipos de aplicaciones y simplemente vamos a querer generar un servicio adicional. Cuando hablamos de esos servicios adicionales, podríamos, si vamos a hablar de un proyecto de manera tradicional, pues básicamente tendríamos que planear un proyecto de 2-3 años para un desarrollo completo de nuestro servicio, y una vez estemos listos, después de inversiones tal vez de millones de dólares, vamos a observar de que salimos a producción y probablemente no es lo que estaban esperando nuestros clientes, no es lo que el mercado realmente quería comprar, y ahí es donde generalmente vienen unas decepciones bastante grandes en todos nuestros procesos de salir a innovar. ¿Qué es lo que logra DevOps? Hacer productos ágiles, procesos muy rápidos que nos permiten ir trabajando con arquitecturas totalmente diferentes, y ya vamos a conversar un poquito acerca de cómo debería de ser un modelo y una combinación entre la tecnología y los procesos que debemos manejar para que realmente trabajemos bajo soluciones innovadoras que reduzcan ese riesgo al salir a producción y que nos permitan innovar, probar muy rápido y aprovechando las tecnologías nativas, sobre todo en nube pública, donde de pronto es mi expertise, podemos hacer muchas pruebas con un costo demasiado bajo, tanto en los servicios de profesionales, llamémoslo así, como los servicios de infraestructura, contrario a lo que podríamos generar en ambientes on-premise. Adelante, por favor. En Rackspace, ¿qué es lo que hacemos? En Rackspace, la mayoría de nuestros proyectos, cuando hablamos de Professional Services, estamos hablando de un modelo de delivery que llamamos Engagement Delivery Framework. ¿Cómo lo hacemos? A través de metodologías ágiles. Siempre estamos enfocados en procesos de iteraciones muy rápidas que van a poder permitir desde el proceso de enganche o desde el proceso de engagement con el cliente, entender muy bien qué es lo que queremos, cuáles son las actividades, cuál es el sprint de actividades que queremos tomar en el largo tiempo o en ese largo proceso que nosotros queremos tener de un proyecto. Hacemos un product backlog, que es todo el backlog de actividades para llevar un objetivo específico, e iniciamos con unas iteraciones semanales para poder sacar actividades, o sea, poder tener entregables muy rápido para los clientes que perciban el valor mucho más rápido y por ende tener una retroalimentación muy eficaz. Nuevamente, lo estábamos mencionando en nuestra anterior presentación. Cuando hablamos de qué es lo que quiere el cliente, muchas veces es muy diferente a lo que un servicio tradicional de servicios profesionales con una metodología tradicional entrega. Entonces, queremos un árbol, básicamente nos entregan una palma, ¿verdad? Eso dentro de un proceso de desarrollo. Con un proceso iterativo, como lo estamos viendo, que es el Engagement Delivery Framework, aseguramos de que cada semana estamos observando las tareas que tenemos o cuáles van a ser los objetivos de esta semana, revisiones diarias con el equipo para lograr observar cómo hemos avanzado, entregas semanales para que el cliente observe el valor que vamos a entregar a cada uno de nuestros clientes, y finalmente hacer una retrospectiva para entender y mostrarle al cliente cómo hemos ido avanzando, de tal manera que podemos hacer correcciones muy tempranas dentro de nuestros procesos de negocio para poder realmente entregar esos MVPs o esos mínimos productos viables sobre los cuales nos vamos a enfocar ante un servicio profesional. Adelante. Los modelos operativos ineficaces socavan el poder de las personas. ¿Y esto por qué es? Cuando no logramos alinear esta cultura dentro de la organización, cuando no logramos de que los equipos como tal, tanto de operaciones como de desarrollo, entiendan que están trabajando para un mismo fin y con una misma perspectiva de negocio, definitivamente no vamos a lograr hacer ese match. Simplemente vamos a estar adoptando metodologías ágiles para cada uno de los silos o cada uno de los grupos. Los de desarrollo podrán automatizar sus procesos de desarrollo, los de operación podrán generar rutinas automatizadas que estén pendientes de la infraestructura, pero si los dos no entienden cómo se desarrolla y cómo va a operar a futuro, pues definitivamente lo que vamos a generar son puntos o unos puntos de quiebre mucho más importantes, que al final lo que van a generar es que definitivamente se demoren mucho más nuestros procesos. No vamos a poder generar funciones específicas mucho más rápido, sino que al contrario, nos vamos a estar demorando cada vez más que queramos salir a producción. Adelante, por favor. La adopción ágil inconsistente conduce a procesos mal fundamentados, y básicamente es cuando nos enfocamos dentro de este proceso de transformación cultural, estamos hablando de enfocarnos no simplemente en la teoría,
Muchas compañías dicen, somos DevOps, tenemos un equipo de DevOps, pero definitivamente lo único que tienen de DevOps es el concepto teórico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Adoptar el propósito como tal de esta cultura organizacional, donde no tenemos que ser DevOps directamente en todas las áreas de negocio, pero sí los dueños de ese producto, los dueños de ese proceso importante, para garantizar de que todos estemos alineados bajo unos mismos propósitos y que al final de cuentas todos garanticemos de que ese entregable va a ser el que determinamos para dicho cliente. Muchas veces lo que vamos a lograr es que a partir de la definición del product owner como tal, de este tipo de servicios, aplicaciones o nuestro producto final, defina cuáles han sido esos servicios o esos MVPs que queremos arrojar desde nuestro producto o de nuestro servicio, vamos a garantizar de que nuestro equipo esté alineado. Entonces el equipo de desarrollo sabe que va a tener que hacer unas entregas de X o Y durante tanto tiempo y el equipo de operación va a estar listo para recibir y operar de acuerdo a ese desarrollo que se ha venido garantizando. Con esto que logramos, pues que vamos a tener un escenario completamente continuo, un escenario donde los puntos de quiebre se van a reducir y vamos a entregar mucho más rápido ese valor a la operación, mucho más rápido ese valor al cliente para poder distinguir entre diferentes puntos de procesos que podrían hacer un breakout como tal en cada uno de los lanzamientos que pudiéramos llegar a tener, acelerando nuestros procesos y por ende garantizando mayor confianza en nuestros equipos de trabajo. Un equipo o una organización que se comprometa y que esté mucho más cerca a entregar este tipo de resultados, pues va a ser un equipo que realmente va a tener una determinación bastante fuerte a la hora de proponer nuevos cambios e iteraciones que siempre van a estar alineados a la retrospectiva del cliente. Adelante. Listo. Cuando hablamos de la tecnología y las herramientas inadecuadas, algo muy importante que debemos tener en cuenta es, no simplemente debemos basarnos en comprar el mejor software que me esté agilizando metodologías ágiles de despliegue, no solamente debemos enfocarnos en contratar a la persona con mayor capacidad en desarrollo, mayor conocimiento en DevOps, si realmente no logramos transformar la cultura, y también los aplicativos que nosotros queremos desarrollar a nivel nube. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Cuando nosotros traemos arquitecturas o servicios que han venido de, llamémoslo legacy de cierta manera, tenemos que entender que muchas veces no solamente vamos a requerir de una cultura de DevOps y unos servicios o unas tecnologías que soporten este método de DevOps, sino que también tenemos que transformar nuestras aplicaciones, transformar nuestras arquitecturas para que podamos tener servicios que me permitan ir cambiando de manera veloz sin afectar el core de negocios. Y aquí es donde vamos a hablar un poquito tal vez de lo que son arquitecturas de microservicios o la conversión que venimos a trabajar desde arquitecturas monolíticas, arquitecturas de microservicios, que me van a poder permitir desarrollar e innovar sobre diferentes microservicios o de diferentes tipos de productos diferentes, anexos a nuestro software, que van a permitir esa exploración y ese testing de manera mucho más rápida. Si vamos a generar un nuevo software, pues va a ser mucho más fácil si tenemos un pipeline de DevOps donde básicamente lanzamos la nueva actualización, hacemos pruebas y si definitivamente no funcionó, apagamos la infraestructura de manera inmediata. Esto va a reducir los costos y nos va a poder permitir innovar mucho más rápido sin el temor a equivocarnos, sin ese temor al riesgo, que por ende va a reducir el riesgo no solamente de ese producto, sino de la organización y nuevamente de la reputación que vayamos a tener directamente sobre esto. ¿Qué es lo importante? Poder trabajar sobre diferentes historias de usuario, hacer uso de los bots o de los equipos de trabajo que podemos llegar a manejar para poder trabajar con esos equipos de trabajo que van a permitir hacer ese match sobre diferentes historias de trabajo que estén ejecutando nuestros clientes. Es muy importante y creo que es de los temas más claves a nivel de tener una cultura de DevOps, siempre estar escuchando, siempre tener una retrospectiva, escuchar el feedback de qué es lo que está pasando no solamente con el cliente, sino en el mercado para poder evolucionar, transformar y agilizar nuestros desarrollos y nuestros procesos con base a esas nuevas tendencias. Con eso vamos a lograr automatizar nuestros procesos de despliegue que al final nos van a conducir a procesos de administración mucho más ágiles, eliminando de pronto esos procesos obsoletos que utilizábamos anteriormente. Ahora, las tecnologías y las herramientas que vamos a utilizar también es importante analizarlas. No quiere decir que sean el core y
Podemos inclusive montar una estrategia de DevOps y una cultura de DevOps sin montar aún la tecnología. Sin embargo, la tecnología nos va a permitir avanzar mucho más rápido y automatizar las tareas que al final de la idea de DevOps o el outcome que queremos recibir de una práctica de DevOps es precisamente automatizar el proceso tanto como para ir desde algo que llamamos integración continua, donde todo el código de los desarrolladores se lleva hacia un repositorio central, hasta el proceso donde automaticemos también el despliegue de nuestras herramientas, inclusive sin tener interacción humana. Adelante, por favor. Cuando hablamos básicamente de los 6 factores críticos de éxito para la madurez de DevOps, yo creo que son 6 puntos importantes los que debemos enfocarnos para garantizar que nuestra metodología ágil realmente haga sentido. La primera es enfocarnos en una cosa a la vez, enfocarnos en historias de usuario. Cuando hablamos de historias de usuario, no quiere decir que cuando vayamos a desarrollar un proyecto tengamos que hacer una sola o un solo producto a la vez o un solo servicio. Podemos tener diferentes equipos, pero enfocados en cada historia de usuario, que al final me van a poder permitir garantizar y reunir los esfuerzos e inclusive segregar y tener capacidades expertas en cada uno de los desarrollos que estemos garantizando dentro de la diversidad que pueda llegar a tener en mi equipo para que esa historia de éxito sea exitosa. En caso de que llegue a fallar, nuevamente podemos destruir ese desarrollo, destruir esa infraestructura sobre la cual estábamos desplegando para garantizar de que esa prueba sea muy rápida, muy eficaz y con costos bajos. Debemos intensificar y posibilitar la metodología ágil desde el principio. Esto quiere decir establecer una cadencia de los lanzamientos y no simplemente decir vamos a lanzar cada 8 días, sino definir qué vamos a lanzar o cuáles son las historias de usuario que queremos lanzar. Si estamos trabajando directamente con clientes, entender la retrospectiva de los clientes para saber exactamente hacia dónde queremos alinearnos, cuál va a ser el outcome que vamos a obtener a través de ese proceso y cuál va a ser ese valor que estamos generando a nuestros clientes. Si estamos hablando de un desarrollo, llamémoslo así, general para varios usuarios, entender las tendencias del mercado, alinearnos con las organizaciones directamente desde el sponsor como tal de ese producto para que logre identificar y poner en marcha cuáles son las cadencias de lanzamientos, cada cuánto van a trabajarse nuevos servicios, de manera que todo el equipo se sincronice ante esas expectativas. Finalmente, definir el MVP, que es el mínimo producto viable que sea posible definir para garantizar de que este producto vamos a poder arrancar desde este principio como tal básico de servicio y vamos a poder añadir nuevas actividades. Esto nos va a poder permitir nuevamente generar servicios muy rápidos sin tener que esperar por meses o inversiones muy grandes para poder sacarlo al mercado y ver si realmente funciona o no. Entonces, esto es uno de los ejercicios bastante interesantes que podemos hacer a nivel de garantizar una implementación ágil y rápida de nuestra metodología. Realizar un ejercicio de asignación al flujo de valor. ¿Qué vamos a garantizar? Entender cuántos pasos estamos garantizando hoy en día para que vayamos desde una cadena de valor, desde el desarrollo hasta la puesta en marcha de operación. Entender cuáles son los pasos, cuáles son los stoppers, cuáles son los bloqueantes que estamos generando para reducir y automatizar esos procesos de aprobación de tal manera que podamos generar un desarrollo más ágil, reduciendo la cantidad de pasos o inclusive automatizándolos. El cierre de ciclos de feedback es muy importante, entender qué es lo que está pasando alrededor de nuestro desarrollo, que realmente al finalizar todo este proceso entreguemos el producto que estábamos esperando, que los clientes se sientan escuchados, que sientan que son tenidos en cuenta dentro del proceso de desarrollo y dentro del proceso de innovación. Evalúe y establezca una referencia de su ciclo de DevOps, basándonos en métricas que hayan sido definidas desde el principio, cuántos releases están sacando, cuáles han sido exitosos, cuántos hemos tenido que devolvernos, cómo está interactuando el equipo, cuántas historias de usuario o cuántas tareas dentro de nuestro sprint estamos sacando de manera semanal, realmente estamos cumpliendo con las iteraciones. Todo este tipo de métricas son muy importantes tenerlas en cuenta para que a su vez podamos madurar e intentar transformarnos en un modelo operativo que al final del día genere un modelo de DevOps mucho más maduro, mucho más afinado y de manera automatizada se generen todos esos puntos de aprobación a través de tecnologías que podemos encontrar ya incluidas directamente en escenarios de nube para poder garantizar una salida a producción de manera exitosa. Listo. Eso es lo que tenía para contarles el día de hoy. Muchas gracias. Andrés, muchas gracias. Me gustó mucho de tu presentación el énfasis que haces en la calidad del modelo de agilismo,
porque el agilismo mal aplicado puede llegar a generar nuevos hilos, cada uno muy ágil, pero completamente aislado. Esa creo que es una de las claves que más dejas a la audiencia. Como ya les dijimos al principio, pueden ir escribiendo sus preguntas para Andrés, para Enzo y posteriormente para Daniel, para que al final podamos conversar sobre todo el marco que se está estableciendo. A continuación, de último, pero no por eso mucho menos importante, por el contrario, vamos a hablar con Daniel Bregante, que es el gerente de preventa de Micro Focus. Lleva más de 28 años de experiencia en la industria de tecnología. Actualmente es el gerente de preventas de Micro Focus para la región HLA Sur. Su principal misión consiste en ayudar a sus clientes a enfrentar el desafío de transformar tecnologías de información y su negocio, a la vez que optimiza y asegura las aplicaciones y servicios de la empresa a través del uso de soluciones y servicios de Micro Focus. Daniel es ingeniero bien, revirtiendo y nos estamos volviendo a confinar, aproveché de ir al... Independiente me dijo, señor, usted no se puede probar la camisa porque por temas de medidas de higiene no es posible. Bueno, tuve que llevarme la camisa a casa y en casa me puse la camisa. Como no conocía las tallas, elegí una que pensé que me iba a quedar y miren lo que pasó. La siguiente, por favor, Carlota. Efectivamente, me quedó corta, ¿no es cierto? Bueno, ahí viví en carne propia, ¿no es cierto?, la importancia de probar, es decir, bien, cuanto antes probemos es mejor. ¿Por qué toco este tema? Porque eso es lo que vamos a conversar hoy en día, justamente el contexto de las pruebas dentro del mundo de DevOps. La siguiente, por favor. Ya hemos conversado largamente, ¿no es cierto?, del DevOps, y cómo DevOps lo que pretende es automatizar e integrar el ciclo de desarrollo de software. Acá tenemos una representación de este ciclo de desarrollo, y lo que DevOps nos dice es que, señores, tenemos que automatizar e integrar la información para que este ciclo fluya de manera continua y se generen ciclos repetidos y cada vez más rápidos y eficaces. Adoptando en algún área al menos, ¿no es cierto?, temas de DevOps y agilidad. Sin embargo, trabajo, ¿no es cierto? Y por otro lado, también el tercer valor nos dice que el 85% de las empresas en realidad no están obteniendo lo que esperaban de DevOps. A lo mejor las expectativas eran muy grandes, pero la verdad es que sí, y ya se ha comentado, no siento tanto Enzo como Andrés, la verdad es que sí, DevOps tiene sus complejidades. Vamos a la siguiente para explorar estas complejidades. Cuando hablamos de las complejidades de DevOps, principalmente, por un lado tenemos los silos. TI tradicionalmente ha estado trabajando en silos por la especialización tecnológica que se requiere, y la verdad es que si una empresa tuviera solo una aplicación con un ambiente de desarrollo, con un ambiente operativo, sería muy fácil, ¿no es cierto?, implementar DevOps. La verdad es que las empresas tienen muchas aplicaciones, muchos ambientes operativos, muchos grupos de trabajo, y este tema de los silos hace que DevOps no sea simple. También la urgencia de automatizar y generar KPIs a veces genera un efecto contrario y la gente empieza a desviarse de su trabajo del día a día y empieza a generar ineficiencias. Un elemento que genera también problemas con DevOps es la calidad. Ya se mencionó por allí que deberíamos acelerar sin perder calidad. La verdad que no es tan fácil, ¿ya? Y muchas veces se empieza a percibir la calidad como un cuello de botella. Las pruebas son
una actividad que nos está retrasando en vez de ayudarnos a terminar antes. Entonces, empezamos a dejar de lado la calidad. Y por último, la toma de decisiones en base a información empieza a ser media utópica, porque la verdad es que muchas veces automatizamos algunas etapas del proceso, pero no automatizamos el flujo de la información desde el punto de vista de gestión. Por lo tanto, no tenemos información consolidada para tomar decisiones. La siguiente lámina, por favor. Y aquí nos enfrentamos entonces a un desafío. ¿Qué prefieres? ¿Velocidad o calidad? ¿No es cierto? Esa es la pregunta que uno se puede hacer cuando se está enfrentando a DevOps y se enfrenta con este problema de que la calidad me empieza a retrasar. Pero ¿es realmente una disyuntiva realmente velocidad-calidad? Vamos a la siguiente. La verdad es que no. La misma filosofía de DevOps nos enseña y nos propone el concepto de pruebas continuas. Estas pruebas continuas lo que nos dicen es que las pruebas tienen que ser una parte integral del trabajo y de la forma de pensar de todo el equipo de desarrollo, partiendo desde el desarrollador hasta el usuario del negocio. Por lo tanto, todos son responsables de las pruebas y todos hacen pruebas en todo el proceso. ¿Qué logramos con eso? Por un lado, aumentar la velocidad, porque estamos ejecutando pruebas en cada momento y no necesitamos detenernos al final del proceso para ejecutar pruebas. Minimizamos el riesgo de cambio porque estamos encontrando los eventuales problemas mucho antes y nos es más fácil corregirlos. Y también, por consiguiente, reducimos el tiempo de corrección, porque estamos haciéndolo mucho antes y es más fácil corregir. Ahora, cuando empezamos a hablar de las pruebas, en la próxima lámina, podemos ver que las pruebas tienen varias dimensiones. Por un lado, las pruebas tienen la dimensión funcional, es decir, donde estamos midiendo que una aplicación haga lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si estoy en una aplicación de pago, que efectivamente se despache el producto después que valide el pago de mi cliente. También tenemos que validar desde el punto de vista de rendimiento, ¿no es cierto? Es decir, que se ejecute a la velocidad requerida. Me imagino que a todos nos ha pasado alguna vez cuando estamos en los famosos días de ofertas Cyber Day o cosas así, y nos conectamos al sitio del comercio y resulta que no podemos comprar porque el sitio se nos cayó y al final terminamos comprando en la competencia. Y por último, las pruebas tienen una dimensión de seguridad que está buscando las vulnerabilidades de la aplicación. Y eso, el último año también lo hemos tenido la posibilidad de verlo, ¿no es cierto?, en carne propia, cómo la seguridad pasa a ser un elemento cada vez más importante en las aplicaciones en la medida que están exponiendo el negocio de las empresas. Además de estas tres dimensiones, las pruebas, la siguiente por favor, tienen lo que llamamos la pirámide de pruebas. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que las pruebas tienen distintos niveles, ¿no es cierto? Desde un nivel de pruebas unitarias, que se hace a nivel de los desarrolladores, ¿no es cierto?, cuando están probando las piezas de código unitarias, que se suelen llamar clases, pasando por pruebas de integración, que empiezan a ver cómo funcionan la conexión entre dos o más componentes, pasando con pruebas end-to-end, que son pruebas donde estoy generalmente probando todo el backend de la aplicación, pero sin tomar la interfaz de usuario, hasta finalmente las pruebas de usuario, que son las que el usuario de negocio está pensando, que miden la experiencia del usuario final. Todas esas pruebas tengo que hacerlas en estas tres dimensiones: funcional, rendimiento y seguridad. Como ven ustedes, las pruebas son bastante complejas y no son tan pocas las que hay que hacer. Por eso, efectivamente, son un stopper en DevOps. Bueno, queremos adoptar entonces estas pruebas continuas. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo lo adoptamos? Primero que nada, en esta lámina vemos que está todo el equipo. Como ya dijimos, las pruebas continuas hablan de que todos son responsables de las pruebas, no solamente la gente de calidad, que es la que aparece allá en medio, ingeniero de automatización, ingeniero de rendimiento, también el desarrollador, también el usuario de negocios, que forman parte generalmente de una célula, son responsables de la calidad. Ahora, hay desafíos. Clic, por favor, la siguiente. ¿Cuáles son los desafíos que nos enfrentamos para lograr este concepto de continuous testing? Un clic, por favor. Primero, la mantención de las herramientas. Dale un clic, por favor. Es decir, como cada cual usa herramientas separadas, la verdad es que es bastante complejo mantener estas herramientas todas por separadas, integradas con temas de calidad. El desarrollador se maneja en su ambiente de desarrollo, ¿no es cierto?, que se llama comúnmente como IDE. La gente de calidad utiliza sus propias herramientas de calidad y muchas veces cuando tengo varios equipos, cada equipo usa sus propias herramientas. Y por último, el usuario de negocio generalmente utiliza algo tan simple como un Excel a veces para poder registrar los requerimientos. Pero tengo muchas herramientas que mantener. La siguiente, por favor. Muchas veces también para ejecutar pruebas necesito hacer código, script,
que son bastante complejos dependiendo de las distintas tecnologías. Y esto me hace que mis recursos dedicados a este tema sean escasos, porque deben ser muy especializados en el conocimiento que tienen que tener. La siguiente, por favor. Un tema realmente que genera mucha complejidad tiene que ver con las aplicaciones. Hoy en día las aplicaciones son cada vez más complejas. ¿Por qué? Porque tienen muchas dependencias. Hoy día una aplicación no funciona sola. Una aplicación consulta y se conecta con muchos otros servicios y aplicaciones. Servicios que a veces ni siquiera están dentro de nuestra empresa, están afuera. Y también una aplicación a veces depende de muchos componentes tecnológicos, incluso a un teléfono móvil. O sea, hoy día muchas aplicaciones están hechas para ser ejecutadas de un teléfono móvil. Entonces, hay muchos componentes tecnológicos que forman parte de la aplicación y si quiero hacer una prueba integral, tengo que utilizar todos esos componentes tecnológicos. Y por último, como ya veíamos hace un rato, también un retraso en la ejecución y en el feedback. Todas estas pruebas continuas tengo que integrarlas con el proceso de integración continua, valga la redundancia, ¿cierto? Con las herramientas de integración continua. La verdad que esto no es tan fácil desde el punto de vista de disparar estas pruebas, desde el punto de vista de integrar la información de resultado de las pruebas. Entonces, se genera también un retraso en la ejecución y el feedback producto de esta complejidad en la integración. En las siguientes láminas les voy a contar cómo desde Microfocus podemos ayudar a nuestros clientes a resolver estos problemas. Primero, convirtiendo las pruebas en un deporte de equipo. ¿Qué significa esto? Poder ofrecerle a cada usuario la capacidad de hacer las pruebas, pero sin salir de su ambiente de confort. En el caso del desarrollador, y un clic por favor, el desarrollador utiliza, como ya vimos, el IDE, ¿no es cierto? El IDE es su ambiente de desarrollo donde está codificando. Él no le gusta salir de allí, siempre quiere estar trabajando en su IDE. Bueno, nosotros tenemos la capacidad de poder entregarle al desarrollador nuevas bibliotecas y librerías de funciones que le ayudan a ejecutar pruebas. Entonces el desarrollador ahora, mientras está creando código, simultáneamente puede estar haciendo pruebas unitarias, sin necesidad de salir de su ambiente de trabajo, que es lo que él le gusta. Si nos vamos al usuario negocio, y un clic por favor, le entregamos al usuario negocio la capacidad también de definir la funcionalidad de las herramientas y en base a eso los casos de uso de prueba utilizando lenguajes de alto nivel. Aquí el más común es uno llamado Gherkin, que permite definir estas funcionalidades de una aplicación, pero lo interesante es que no solamente define las funcionalidades de aplicación en este ambiente, en este lenguaje de alto nivel, también ese lenguaje de alto nivel lo entiende, entre comillas, el desarrollador, para poder a partir de eso crear el código que está buscando el usuario de negocios. Y mejor aún, este mismo Gherkin nos permite después poder comparar el código que se está generando versus la definición de funcionalidades que hizo el usuario de negocio y evaluar si es que efectivamente se está logrando el objetivo. Por último, los ingenieros de calidad, ¿no es cierto?, ven de manera integrada toda la información, tanto desde el punto de vista de los requerimientos de pruebas funcionales que está ingresando el usuario de negocio, como las pruebas unitarias y de integración que están haciendo los desarrolladores. Y tienen la capacidad entonces de ir evaluando cuál es el nivel de cobertura de las pruebas para poder definir cuáles son los próximos pasos dentro de un ciclo de liberación. En definitiva, Microfocus provee herramientas, y dar un clic por favor acá, que están diseñadas para cada perfil. Un clic, por favor, Carlota, dale 3 clics de una vez. Diseñadas para cada perfil, exactamente. Están utilizando tecnología común y habilitan la colaboración continua de manera que cada cual converse en su idioma, pero a su vez la información fluye entre los distintos integrantes de un equipo. Vamos a la siguiente. Un segundo área donde ayudamos a nuestros clientes tiene que ver con eliminar los tiempos de espera. Ya hablábamos de la complejidad de los ambientes de tecnología, de cómo dependen de muchos componentes. Una primera área donde podemos ayudar a resolver los tiempos de espera se refiere, por ejemplo, al acceso a las tecnologías móviles. Hoy en día desarrollo muchas aplicaciones móviles, pero después tengo que hacer las pruebas. Nosotros tenemos la capacidad de apoyar a nuestros clientes para hacer pruebas sobre dispositivos móviles, ya sea dispositivos móviles físicos que ellos mismos tengan conectados en su sitio, o mejor aún, en la nube, ¿no es cierto? Tenemos granja de dispositivos en la nube que permiten que los usuarios accedan 24/7 a estos dispositivos para poder hacer las pruebas de manera continua. Otro elemento que tiene que ver también con eliminar los tiempos de espera se refiere a la dependencia de otras aplicaciones. Ya veíamos que muchas veces hay aplicaciones, por ejemplo, que
para validar la idoneidad financiera de un cliente, antes de darle permiso para que me compre, voy a chequear a un servicio externo. Generalmente hay empresas que ofrecen este servicio, ¿no es cierto?, de validar si una persona tiene muchas deudas o está no pago en algún banco. Ese servicio es externo. Cuando estoy desarrollando una aplicación que consulte ese servicio, generalmente esa empresa tercera me va a cobrar por cada transacción que yo haga, aunque sea de prueba. Bueno, nosotros tenemos la tecnología para que usted pueda virtualizar ese servicio, de manera que no dependa de esta aplicación de terceros, sino que las pruebas las puede hacer internamente. Y cuando ya pase a producción, utilice este servicio de tercero. Igualmente, si yo estoy desarrollando un servicio y todavía no lo tengo listo, también lo puedo hacer de esa manera. Un clic adicional, por favor. Ahora, también cuando estoy haciendo pruebas de carga. Cuando estoy haciendo pruebas de carga, requiero infraestructura para poder simular esta carga de usuarios, 1000 usuarios, 2000 usuarios, 10.000 usuarios, para que no pase lo que yo comentaba, ¿no es cierto?, del Cyber Day. Bueno, tenemos la capacidad de ofrecer servicios en la granja que permiten generar esta carga, de manera que usted no requiera contar entonces con infraestructura dedicada a generar pruebas de carga, sino que consume la carga que generamos desde la nube. La siguiente, por favor. Por último, el tercer elemento donde podemos ayudar a nuestros clientes se refiere a la automatización inteligente. ¿Qué estamos hablando acá? El uso de la inteligencia artificial para poder mejorar las pruebas en tres conceptos: simplificar la creación, optimizar la ejecución y disminuir la mantención. Voy a contar un ejemplo que va a mostrar estos tres conceptos. Si le haces clic, por favor, Carlota. Ahí está. Imaginemos que estamos desarrollando una aplicación que va a correr en un teléfono iPhone, en un teléfono Android, va a correr en una página web visible desde un celular y una página web también visible desde mi desktop. Tradicionalmente, para hacer las pruebas, tendría que hacer 4 scripts distintos, y generalmente cada script en un lenguaje que es distinto porque son tecnologías distintas. Después tendría que ejecutar estos 4 scripts por manera separada y poder consolidar los resultados manualmente. Peor aún, si es que a los desarrolladores se les ocurre, ¿no es cierto?, cambiar la aplicación, que es lo que la agilidad está haciendo constantemente, tengo que hacer todo de nuevo. Obviamente esto va a ser un retraso en mi objetivo de ser más ágil. Con la inteligencia artificial, usted puede crear la prueba, el script de prueba, sencillamente en lenguaje natural, tal como le estaría contando a un colega. Conéctese a la aplicación, haga clic en ingreso, ponga su nombre de usuario, ponga su password, ingrese. Navegue por el carrito de compras, compre tal cosa, haga clic, checkout y salió. Esa es la prueba. La cuenta, la escribe en lenguaje natural. El sistema entiende este lenguaje natural, lo traduce a cada una de las tecnologías y puede ejecutar entonces los scripts de automatización directamente sobre cada una de estas tecnologías. Y mejor aún, cuando nuestros amigos de desarrollo, ¿no es cierto?, o el equipo de desarrollo va cambiando la aplicación, lo que hacemos todas las semanas, el sistema visualmente es capaz de detectar que cambió la aplicación, que el botón que antes estaba a la derecha, ahora está bajito, y él igual aprieta el botón adecuado sin necesidad de rehacer el script de nuevo. La siguiente, por favor, y ya me quedan solo 3 láminas. En definitiva, ¿cuáles son los beneficios que nos entregan las pruebas continuas? Y acá un par de clics más, por favor, para poner todos los beneficios. Uno más. Primero, acelerar la productividad, en el sentido de que cada persona trabaja en su propio ambiente, por lo tanto, no necesitamos que aprendan ambientes adicionales para generar las pruebas y van a tener todas las facilidades para ir probando sin salir de su zona de confort. Por otro lado, como veíamos desde el punto de vista de la inteligencia artificial, no necesitamos aprender un lenguaje nuevo para hacer pruebas. Sencillamente en lenguaje natural podemos hacer pruebas. El usuario de negocio, utilizando estos lenguajes de alto nivel, puede definir los requerimientos de aplicación. Podemos reducir los tiempos de espera, ¿no es cierto?, a través de contar con estas tecnologías de virtualización, de granjas de celulares en la nube, de granjas de generación de carga, que nos permiten entonces no depender de terceros para acelerar mi desarrollo y mis pruebas. Y por último, con la integración con herramientas de gestión de proyectos de PMO, o la integración, ¿no es cierto?, de las distintas herramientas de integración continua como Jenkins, Bamboo, etcétera, hacemos que el flujo de la información sea transparente y podemos entonces optimizar nuestro pipeline, en el sentido de que, por ejemplo, antes de hacer las pruebas de seguridad, no podemos liberar la aplicación. Entonces podemos automatizar todo ese proceso. Para terminar, me gustaría brevemente hablar de algunos casos de éxito. En la siguiente lámina mostramos algunos de los clientes de la región sur, los cuales están utilizando nuestras soluciones de calidad. En todos estos clientes
comenzamos con calidad en el mundo tradicional. Hoy día todos ellos están en procesos de DevOps y los estamos acompañando en esos procesos, porque nuestras herramientas, respondiendo a nuestra filosofía, les permiten adoptar estas mejores prácticas, ¿no es cierto?, integrarse con las soluciones que ya existen, manteniendo la calidad, ¿no es cierto?, en el desarrollo de DevOps en base a las características que ya mencionábamos. La siguiente lámina, por favor, Carlota, para terminar. Bueno, la pregunta acá es, ¿cómo seguimos? Porque probablemente, si les pregunto a cada uno de ustedes, ustedes ya tienen DevOps, ustedes ya tienen herramientas de DevOps, y muchas veces estas herramientas son herramientas casi freeware que los desarrolladores aman. Entonces, el tema no se trata de votar eso, el tema se trata de cómo le sacamos más provecho y más valor a esas herramientas a través de la integración y de complementar las áreas donde podemos ayudarlos a ustedes. Para poder hacer eso, lo que hay que hacer es primero mirarse a dónde estoy y a dónde quiero llegar. Nosotros tenemos una serie de servicios de evaluación que nos permiten entonces hacer esa mirada. Para terminar, los quiero invitar entonces a que se contacten con nosotros y podamos hacer distintos servicios que tenemos, servicios de evaluación de niveles de madurez, servicios de análisis para visualizar cómo integrar el ecosistema y identificar los gaps para poder adoptar esta visión de DevOps y de calidad continua. Y también para aquellos clientes o aquellas personas que ya tienen soluciones de Micro Focus, bueno, presentaciones de actualizaciones tecnológicas para poder ver cómo se puede sacar mayor valor y mayor provecho de las herramientas que ya tienen. Bueno, muchas gracias por quedarse un poquito más de fuera de hora. Gracias, Carlota, gracias a la audiencia. No te escuchamos, Carlota. Estás en mute. Ya. Listo, típico. Muchas gracias, Daniel. Creo que es un excelente cierre el que hiciste alrededor de DevOps. No es magia, hay que meterle mucho al tema de hacer continuamente pruebas para que finalmente se puedan obtener los resultados que se quieren con la agilidad necesaria. Me gustaría mucho entonces en este momento abrir los micrófonos. Voy a dejar de compartir pantalla para que escuchemos preguntas de la audiencia. Entonces, gracias. Hola, César. Y muchas gracias igualmente a Enzo, a Andrés, a Daniel, por el compartir fantástico sobre un tema tan importante en nuestras empresas. Yo estoy... El Product Owner, el User Experience, el desarrollador, las pruebas y ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes en este mundo virtual? ¿Y ustedes ven que a mediano y largo plazo esto se va a acentuar virtual o va a ir más equipos de DevOps trabajando presencial y virtual? Bueno, no sé cuál de nuestros expositores quiera tomar esa pregunta. ¿Daniel? No, sí, ahí está. Bueno, la verdad es que la virtualidad nos llegó de golpe, ¿no es cierto? La virtualidad estaba siendo un proceso que estaba siendo gradual, pero nos llegó de golpe con la pandemia y creo que en principio generó una disrupción, ¿no es cierto?, fuerte en los equipos, pero creo que ya durante el año pasado empezó a ver que los procesos empezaron a normalizarse, ¿no es cierto?, en el sentido que los clientes han logrado implementar sus soluciones de automatización de forma virtual. Y yo creo que incluso el resultado va a redundar en una optimización, porque la verdad es que muchas veces en nuestra cultura latina, ¿no es cierto?, el depender de una reunión presencial nos atrasaba, nos generaba retrasos, dependencias también. Hoy día, cuando estamos trabajando full virtuales, podemos hacer mucho más. El día nos cunde bastante más, para bien o para mal, ¿no es cierto? Estamos todo el día conectados. Yo creo que los equipos de desarrollo y de voz en general han adoptado esto y hoy día creo que estamos generando probablemente más eficiencias en este trabajo virtual.
Definitivamente vamos a llegar a un mix cuando podamos volver a las reuniones presenciales, pero creo que hubo un cambio que ya no es vuelta atrás. O sea, el próximo año o en 2 años, ¿no es cierto?, cuando volvamos a la presencialidad, vamos a cambiar. Tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de algunos clientes que, por ejemplo, trabajaban con pruebas móviles y siempre estaban acostumbrados a hacer las pruebas en sus dispositivos físicos que los tenían localmente en la oficina. Hoy día se fueron a la nube, hacen las pruebas con granjas en la nube y es mucho más eficiente. Se dieron cuenta que es mucho más eficiente. Entonces, al final del día, creo que esta pandemia nos obligó a dar ese paso y nos vamos a dar cuenta que ganamos eficiencias que al final del día no las vamos a volver atrás y vamos a seguir caminando en este camino, probablemente mezclando un poco con presencialidad, pero no volviendo atrás, definitivamente. Creo que se dio un paso que ya es definitivo. Bueno, Enzo, te veo asintiendo. ¿Cómo ves? Sí, de hecho es muy común el comentario hoy en día con varios clientes y no, si ya nos dimos cuenta de que podíamos hacer todo esto remoto, ¿no es cierto? Que muchas reuniones presenciales no eran necesarias y que efectivamente podemos cumplir los objetivos, no solo de DevOps, sino también muchos, digamos, operacionales y de otro tipo también en forma remota, ¿ya? Yo creo que uno, y ahí como lo decía Daniel, yo creo que también la virtualización ha mejorado la comunicación en un cierto sentido, porque la gente está más dispuesta a juntarse en forma virtual, estamos más disponibles. Y en nuestros casos yo creo que ha mejorado también hoy en día, al menos hemos visto que se está acelerando mucho también el tema de transformación de aplicaciones, o sea, de aplicaciones legadas hacia nuevos esquemas, ¿no es cierto?, de arquitecturas de microservicios o containers. Y ahí también he visto que los clientes están hoy en día, y que antes era un problema, están mucho más abiertos efectivamente a tener estas sesiones virtuales remotas, a incorporar gente de forma remota, porque muchas veces el expertise no es local. O sea, si necesitas a un experto de transformación de aplicaciones, digamos que tiene un cierto expertise y que está en Escocia, digamos, hoy en día es mucho más fácil. Entonces yo creo que esto, como dice Daniela, trae un lado positivo de que hoy en día también podemos traer expertise, y los recursos pueden estar incluso más lejos que la ciudad o el país, sino que podemos expandir, y este es un modelo que efectivamente ayuda a tener ese tipo de dinámica. Muchas gracias, Enzo. Andrés, desde Rackspace, ¿cómo ves las cosas? Mira que comparto mucho lo que estaba mencionando Enzo. Realmente, cuando hablamos de implementaciones recientes, pues Única y Rackspace han estado realmente respaldados siempre por un proceso de implementación a nivel de cultura de DevOps. Dentro de la organización como tal, todos los procesos de despliegue los efectuamos a través de este tipo de metodologías. Lo que yo he evidenciado es que las compañías en este último año, de cierta manera, han perdido el miedo de ir hacia cargas en nube pública, sobre todo, donde básicamente aceleran los procesos, y ya el proceso de conexión que antes teníamos que estar al lado del data center, pues se ha perdido un poco, y eso ha hecho que definitivamente perdamos la necesidad de realmente tener un escenario de presencialidad y podamos ir hacia una virtualidad directamente del proceso de una reunión hasta los procesos de back como tal que soportan nuestras organizaciones. Entonces, desde la perspectiva como tal de cliente, hemos visto una bastante apertura hacia el movimiento de data centers, llamámoslo así, remotos, sea public cloud o private cloud, independientemente de la tecnología que estén trabajando, pero con una perspectiva de un trabajo remoto, de una conexión everywhere. Donde nos queramos estar, nos podemos conectar, podemos trabajar y podemos desplegar. A medida que vamos automatizando y permitiendo esos procesos de implementación, pues estos modelos de nube tercerizada, llamémoslo así, han garantizado que realmente podamos generar pruebas mucho más rápidas, podamos generar pruebas con equipos diversificados. De hecho, lo comentaba Enzo, realmente cuando venimos a un proyecto muchas veces tenemos el experto de data, tenemos el experto de big data, de machine learning, tenemos el experto en containers, en transformación de aplicaciones, en cloud native development, y todos ellos están ubicados en diferentes ciudades, diferentes países, y esto ha facilitado en gran medida que los equipos se puedan asignar mucho más rápido e iniciar proyectos de manera súper eficiente. Muchas gracias, Andrés. ¿Qué otra pregunta tenemos de nuestra audiencia? Los invito a que prendan su cámara y aprovechen este panel de expertos que tenemos acá. Yo tengo una pregunta, pero me gustaría que hubiera más preguntas de la audiencia.
quedaron callados. Bueno, mi pregunta es también para los tres y tiene que ver con algo que nosotros desde nuestra posición de CEOs tenemos siempre que hablar con la Junta, y es cómo se monetiza DevOps. ¿Cómo se puede asegurar o presentar a una Junta que un proyecto que creo que Daniel dejó claro que no es un tema necesariamente sencillo de trabajar con herramientas free, pueda finalmente terminar en una ventaja para la compañía? ¿Cómo se monetiza un proyecto de DevOps? Vamos ahorita en el orden al revés, entonces arranquemos con Andrés. Ok, yo creo que si hablamos de monetizar DevOps, pues DevOps no es un producto como tal que tú salgas a la calle a decir te vendo DevOps, ¿verdad? DevOps realmente vas a hacer una transformación cultural que te va a permitir diferentes puntos de vista desde mi perspectiva. La primera, hacer una innovación mucho más rápida y generar un producto que monetice mucho más rápido. Si antes tú tenías que hacer un desarrollo de software que se demoraba 2 años para poderlo sacar a producción después de una inversión de millones de dólares, pues ahora vas a poder hacer un MVP, que es lo que consideramos nosotros. Siempre intentamos llevar al cliente a desarrollar ese mínimo producto viable que permita sacarlo a producción, testearlo, revisar cómo se comportan los clientes ante ese producto y a partir de allí ya empezar a monetizarlo. ¿Qué va a pasar? Más adelante y a medida que voy avanzando dentro de mi ciclo de transformación, voy añadiendo diferentes servicios o diferentes productos alrededor de este core que ya generé y me va a poder permitir monetizar desde el mes 2 o 3, que generalmente dura una iteración de un mínimo producto viable, y ya puedo empezar a hablar de monetizar mi ciclo de DevOps desde una entrada muy, muy temprana. Adicionalmente, esa monetización no solamente es el dinero que ingresa a la compañía, sino también lo llamo yo como el costo de oportunidad o el costo que estoy arriesgando realmente al momento de sacar algo a la calle, llamémoslo así. Cuando hablamos de inventar, innovar, pues no, generalmente podemos hacer un estudio de mercado, pero realmente solamente vamos a saber qué va a pasar con ese producto cuando ya lo hayamos puesto en la calle, ¿verdad? ¿Qué tanto cuál va a ser la percepción del usuario? ¿Cuál va a ser la percepción o la utilización que nosotros estamos generando directamente sobre estos servicios? En estos casos nos va a poder permitir arriesgarnos, que si invertimos un budget corto realmente para lo que vamos a requerir, 1 o 2 meses, y no vamos a darnos cuenta al año 2 o 3 de que definitivamente esto no era por allí y estamos perdiendo no solamente las capacidades técnicas del equipo que está desarrollando, sino también la infraestructura sobre la cual hemos desplegado. Entonces creo que es la manera de monetizar DevOps, es monetizar los productos y mi innovación más que DevOps como tal. Ok, Enzo. Sí, bueno, ahí cuando hablábamos un poco de la medición, tenía que ver con eso, ¿no es cierto? Efectivamente hay podemos darle un valor en términos del time to value, ¿no es cierto? O sea, desde que tenemos una idea, el negocio tiene una idea y llevamos esa idea a producción, obviamente tiene un valor porque puede salir al mercado, mejoré el número de conversiones en mi página web, ¿no es cierto? O capturé más clientes. Entonces, hay efectivamente un valor de negocio que ahí se puede medir y eso va a depender digamos, de cada negocio, pero también no hay que olvidar los beneficios operacionales y que ahí son significativos. Generalmente cuando se lee sobre los beneficios operacionales siempre se habla de números súper altos, así sobre el 50, el 60 o el 70%, por ejemplo, de disminución de tiempo en reparar errores. ¿Okay? Porque efectivamente es un ejercicio que te ayuda a liberar código que tiene menos errores, ¿no es cierto? Dado que tienes muchas probabilidades de probar, de testear, es más sencillo, lo que llevas a producción efectivamente tiene menos defectos. Y la otra parte es automatización, o sea, el tiempo de deployment se reducen hasta en dado que el enfoque que tiene DevOps en procesos y de paso a producción hace que todos esos pasos a producción requieran menos esfuerzo y sean efectivamente también más rápidos. Así que ahí también hay beneficios que son operacionales y de eficiencia versus los modelos tradicionales hoy en día de desarrollo. Muchas gracias, Enzo. Daniel, ¿cómo lo complementas? Sí, bueno, aparte de lo que ya se ha dicho, que creo que tiene mucho sentido, centrándonos en temas de los que yo venía conversando, cuando adoptamos DevOps con este enfoque de calidad continua, por un lado estamos logrando que los errores los encuentren mucho antes en el ciclo, con lo cual la corrección de esos errores es mucho más barata, menos costosa, ¿no? Si yo hubiera podido probarme la camisa en el local,
no tendría que haber vuelto después y perder todo el tiempo que tuve que hacer volviendo al centro comercial a comprar la camisa de nuevo. También los temas de virtualización que comentábamos, muchas veces estos servicios de terceros generan costos, digamos, por utilizarlos. En la medida que yo puedo independizarme de esos servicios para acelerar mi desarrollo, estoy logrando beneficios operativos. Y por último, creo que desde el punto de vista del negocio, definitivamente es clave también decidir a dónde voy a aplicar DevOps. Ahí se mencionaba, me parece que Andrés o Enzo, que DevOps en muchas empresas está focalizado en algunas áreas. Bueno, esa área tiene que ser un área donde efectivamente sea susceptible la aplicación de DevOps y sea un área donde definitivamente la agilidad y la innovación que me va a traer DevOps entregue réditos de negocio. Entonces también es importante tomar esa elección clara desde el punto de vista de estrategia de negocio, a dónde utilizo DevOps como palanca para lograr una ventaja competitiva. Yo creo que eso también es importante para elegir bien dónde voy a desarrollar, dónde voy a aplicar DevOps dentro de las áreas de mi negocio. Gracias, Daniel. Por acá me están avisando que Mario Gómez había levantado la mano. Mario, te escuchamos. ¿Qué pregunta quieres hacer? Sí, hola, buenas noches. Carlota, sí, tengo una pregunta para todos seguramente. ¿Cómo armonizas un área de desarrollo tercerizada? Pues que ya trabaja con metodología ágil, sí, que la tenemos tercerizada usando fábricas de software, con un área de operaciones interna, sí, porque pues mi área de operaciones, aunque tenga una nube privada, etcétera, y no tenga, digamos, data center interno, pero sí tengo el personal, digamos, las manos que operan de manera interna. Entonces tengo bastante divorciadas esas dos secciones dentro de mi TI, porque finalmente pues la fábrica habla con el equipo de proyectos, por decirlo así, pero habla muy poco con el equipo de operaciones, ¿sí? Y obviamente todo esto, como decía Carlota, sin tener que pasar por la junta, sin impactar los costos operacionales, ¿no? Esa es básicamente mi pregunta. Gracias. Bueno, ¿quién quiere contestar esta? Está retadora. Yo creo que dentro de la experiencia que hemos trabajado, hay algo que nos ha parecido bastante particular. Cuando nosotros llegamos con un modelo de DevOps para hacer la implementación de nuevos proyectos, causa mayor impacto cuando el tercero o llega un tercero a decir que vamos a trabajar con una metodología que cuando realmente la organización lo opta de manera interna. Generalmente cuando llegamos a trabajar con este tipo de metodologías, involucramos al equipo. Y creo que aquí lo importante es involucrar no solamente al equipo de proyecto, sino al equipo de operación, que trabajen en conjunto y trabajen para un mismo fin. Cuando separamos de pronto esas áreas y las dos hilos o los dos grupos están trabajando de manera independiente, sin un objetivo en conjunto, de pronto la gente de desarrollo está diciendo, desarrollé mi código en Java, no sé, y el de operaciones dice, listo, yo tengo un servidor, pues realmente no van a entender esa o cómo van a hacer ese merge o cómo van a compaginar para poder entrar a trabajar en conjunto. Creo que uno de los puntos principales es trabajar en conjunto con ese equipo, no solamente involucrar al equipo de proyectos, sino involucrar también al equipo de operaciones, que se entiendan sobre qué tecnologías se van a desarrollar y que sea una responsabilidad en conjunto. Creo que lo mencionábamos inclusive en la presentación donde hablábamos de que ese stakeholder o el owner como tal de ese producto como tal, que se va a estar desarrollando, podría tomar una función bastante importante al mostrar de que se quiere trabajar en conjunto y no como silos de trabajo. Ahí es donde se van a generar o se van a romper esos puntos de quiebre para poder pasar a procesos de automatización. Cuando vamos a conversar de ya involucrar tecnologías, pues existen diferentes tecnologías que nos permiten involucrar a esos equipos de trabajo en conjuntos. No solamente estamos hablando de una tecnología para hacer una reunión como Zoom, como Teams o demás, sino que también podemos optar de tecnologías de colaboración para entender cuáles son los ciclos y el despliegue de actividades que al final de cuentas me van a formar entregables muy fáciles. Y por ejemplo, yo mostraba un método que teníamos de delivery, que es el Engagement Delivery Framework, donde integramos a todo el equipo que va a estar del lado de nosotros. Para nosotros es súper importante y creo que siempre vamos a hablar de application first dentro de un proceso de implementación, migración o cualquier tipo de despliegue, porque queremos entender cómo se están construyendo las aplicaciones para poder optimizar la infraestructura que estemos trabajando. Nuestro enfoque deja de ser un poco asociado a los servidores o a máquinas físicas, a máquinas virtuales, para transformarse en un entendimiento de la aplicación, automatizar el despliegue de la aplicación y que pueda ser utilizado en cualquier proceso de release. Entonces creo que la clave está en integrar a los dos equipos definitivamente donde haya un conocimiento y un objetivo en común, donde se entienda qué es y para qué es,
Y una frase que alguna vez se utilizó, el CEO de AWS o el ex CEO de AWS es: el que lo desarrolla lo tiene que operar básicamente. Entonces, es entender cómo pudiéramos trabajar para que todo eso que estemos desarrollando lo veas no solamente desde la perspectiva yo desarrollo, yo hago, yo creo, yo ingenio, sino cómo se va a soportar eso después, que no se vuelva una solución realmente e inclusive monolítica, porque tendemos a ser muy individualistas y a pensar solamente en lo que yo estoy haciendo, entrego y salgo de mi responsabilidad, sino también ir un poco más allá y entender cómo vamos a operar y más adelante cómo vamos a poder innovar sobre ese mismo servicio. La pregunta de Mario es muy interesante. Digamos, voy a preguntarle a Daniel y a Enzo si dentro de la experiencia que tienen, porque tienen muchos casos de éxito, han llegado a esa situación en la que hay un desarrollo tercerizado y una operación interna. Y si ha sido necesario meter el desarrollo dentro de la compañía, o cuál ha sido la solución que ha propuesto HPE o que ha propuesto Microsoft ante una situación de esas. Mira, Carlota, es un caso que efectivamente no es tan poco común, digamos, ¿no es cierto?, del desarrollo externo, digamos, o muchas veces calidad externa también son elementos a veces comunes en las empresas. Creo que acá es clave el uso de herramientas que faciliten la integración de información. En la medida que contemos con soluciones, ¿no es cierto?, con herramientas, con tecnología que permitan visualizar, por ejemplo, desde el grupo de operaciones, cuál es el estado del desarrollo de los componentes, que permitan visualizar cuál es el estado de la calidad, ¿no es cierto?, de las pruebas que estoy haciendo sobre los elementos que estoy desarrollando, es mucho más fácil generar esta integración. Por otro lado, también, cuando desde el mundo del desarrollo yo estoy generando todos los despliegues a herramientas de gestión de código, ¿no es cierto?, lo que normalmente se llama como el Source Code Management, ya SCM, y cuento entonces con la capacidad después de directamente desde el mundo de producción tomar esos códigos y automatizar el despliegue de los mismos. Entonces creo que acá el uso de la tecnología para integrar desde el punto de vista de la visibilidad, ¿no es cierto?, en el cual nosotros tenemos soluciones que permitan hacer eso, justamente dar visibilidad de cuál es el estado del desarrollo para el ambiente de producción, de manera de estar siempre conectados en ese punto, ¿ya? Y también desde el punto de vista del despliegue del pipeline, que permitan entonces tomar el código que están desarrollando nuestros amigos externos y poder desplegarlo sobre los ambientes. Entonces creo que el uso de estas tecnologías es clave para lograr ese trabajo conjunto entre estos dos grupos, externo e interno. Enzo. Sí, yo agregaría el componente cultural también, ¿no es cierto? O sea, efectivamente las herramientas ayudan porque establecen el proceso, ¿no es cierto?, repositorios de información, formas de comunicación, pero también la parte cultural es importante y los roles. Hay entender, hablamos también, yo creo, entre los tres también de niveles de madurez, y ahí efectivamente es importante entender con quién se está trabajando, entender si es que efectivamente, por ejemplo, ellos son certificados Lean o no, si integramos a un Scrum Master, por ejemplo, el tema de roles también es re importante dentro de todo el proceso. Entonces, yo creo que ahí hay que definir bien con el proveedor esa forma de trabajar, y si efectivamente esos componentes culturales y de procesos que tenemos implementados y que, ojo, también varían de empresa a empresa, pueden ser respetados por quien está proveyendo el servicio. ¿Okay? Así que depende en realidad de nosotros definir la cancha, ¿no es cierto? ¿Okay? De cómo queremos manejar DevOps, y que el proveedor en realidad se ajuste a esas reglas que tenemos definidas. Bueno, muchas gracias a todos. Hemos tenido una tarde-noche muy interesante alrededor de estos conceptos que a todos nos pegan y que nos están, como dice Enzo, pintando una cancha que puede ser un poco diferente a la que tenemos en nuestras organizaciones. Si alguno tiene preguntas adicionales, por favor, los datos de cada uno de los panelistas están en la presentación que se va a colgar en la página web, como siempre. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próximo CEO Talk con Osur. Gracias, hasta luego. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.